que no tiene nada que envidiar a los neobulmanianos. Tengo que decir, por ejemplo, que en España el último libro sobre Jesús, que se llama Jesús, que ha tenido mucho éxito, escrito por un sacerdote católico, es un libro absolutamente neobulmaniano, negando la veracidad de partes enteras de los evangelios, negando que Jesús creyera que era el Hijo de Dios, negando la resurrección y negando un montón de cosas. Esto escrito por un sacerdote católico. Segundo, al mismo tiempo que la teología católica se debate entre que el que conoce la historia sabe que aquello tiene mucho de falso, pero al mismo tiempo no se produce una vuelta a la Biblia, las decisiones al final, y en este sentido la Iglesia Católica es muy coherente, se toman por intereses y jugando con las realidades políticas. El interés en estos momentos de la Iglesia Católica en Hispanoamérica es frenar primero a los evangélicos y después reconquistar el terreno perdido. Lo pueden ustedes ver o no ver, pero es así. Y más vale que estén preparados, porque el primer paso va a ser frenar o intentar frenar y el segundo va a ser una contraofensiva verdaderamente pavorosa. De modo que más vale que se preparen, que se instruyan, que conozcan bien su Biblia y que sepan cómo responder a los apologistas católicos, porque eso se les viene encima. Es más, eso ya está en marcha. Tercero, y este es otro de los grandes dramas, en lugar de ir hacia una reforma, la teología católica va hacia el universalismo, y en eso el Papa Francisco va en la misma línea, y ha ido abortando todo tipo de movimiento de renovación bíblica en el seno de la Iglesia Católica. Es decir, hace 70 años hubo gente que se convirtió en la renovación carismática católica, porque claro, se reunían los católicos de la parroquia, se ponían a leer la Biblia, y como la Biblia es más clara que el agua, pues finalmente, entre que leían la Biblia, que tenían interés por saber lo que decía la Biblia y que no tenían a ningún gringo loco del norte del Río Grande diciéndoles tontadas, pues llegaban a la verdad con bastante rapidez. Esas comunidades en Hispanoamérica fueron saliendo de la Iglesia Católica. Es más, en muchos casos eran comunidades que durante un tiempo estaban, como dicen los anglosajones, middle of the road, es decir, no sabían exactamente lo que eran. No eran evangélicos, no podían seguir dentro de la Iglesia Católica y en su mayoría acabaron en iglesias evangélicas. En algunos lugares, en España, la maniobra no salió tan bien. Por ejemplo, yo en España tengo que decir que la mayoría de los carismáticos católicos decidieron dejarse domesticar. Yo conocí a un anciano de una comunidad de la renovación carismática en España, concretamente en Zaragoza, que en una conversación decía que con la Biblia en la mano no podía aceptar ni uno solo de los 7 sacramentos católicos. Es decir, de los 7 sacramentos no se le sostenía ni uno, pero siguió allí dentro. Es decir, al final el peso de la tradición, de la familia, del qué dirán, etcétera, tuvo un peso enorme. También conocí gente de la renovación carismática católica que luego acabó en iglesias evangélicas. Pero el trasvase que se produjo en Hispanoamérica no se ha producido en ningún lado. Y, por supuesto, la Iglesia Católica ha terminado domesticando y embridando a la renovación carismática, porque no tiene la menor intención de que siga siendo una hemorragia continua de fieles. Junto a esto, la Iglesia Católica cada vez va a ir más, y de nuevo en esto no es nuevo, esto es algo que tiene una larga tradición y en este país además se podría hacer una historia interesantísima al respecto, va a ir cada vez más hacia el sincretismo. Y va a ir hacia el sincretismo porque es la manera de mantener a sectores de la población dentro de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, los llamamientos a un gobierno universal que ya hizo Benedicto XVI y que ha repetido el Papa Francisco. Por supuesto, un gobierno universal que, a ser posible, tenga como asesor a la Santa Sede, claro está. Pero la idea de que un gobierno universal es el único que puede solucionar los problemas del mundo. O, por ejemplo, la insistencia en aceptar todas las tradiciones religiosas que haya, incluidos los indígenas de Norteamérica. Es decir, todo. Y lanzar un discurso global, que además es un discurso global
con muchos elementos de izquierdas, pues desde el calentamiento global a otro tipo de cosas, y que caracteriza precisamente el magisterio y la enseñanza del Papa Francisco, es lo que vamos a ver en los próximos años. De manera que ese es un elemento que tienen ustedes que enfrentar y que tienen que enfrentar de una manera muy clara. Si finalmente los movimientos de renovación han acabado fracasando dentro de la Iglesia Católica, es porque la única manera de salir de ese entramado, que es falso, como conocen sus teólogos más destacados, es el regreso a la Biblia. En la medida en la que ustedes conozcan la Biblia, en la medida en que su enseñanza y su práctica sea bíblica, en la medida en que ustedes tengan una vida devocional tanto personal como en las congregaciones basada en la Biblia, ustedes van a poder responder a ese desafío. En la medida en que no conozcan su Biblia, en que su vida no se base en la sola Escritura, en que realmente vayan por otros derroteros y otros vericuetos, tienen, por supuesto, el riesgo de repetir todas las sendas erróneas que ha mantenido la Iglesia Católica, no ya a lo largo de la historia, sino sobre todo después del Vaticano II. Y ese es un desafío que tienen, porque además van a por ustedes. Y al respecto no tengan ninguna duda. No hay un argentino en estos momentos como Papa porque de pronto han decidido que el sonido del tango es dulce. Es porque efectivamente se necesita un hispano, y si hubiera sido un mexicano, o si hubiera sido un brasileño, o si hubiera sido, pues por ejemplo, un nicaragüense, hubiera resultado más oscuro. Y hay que mantener a un papa que sea un papa no étnico, con el que se puedan identificar los millones de católicos que son blancos blanquísimos, empezando por los de Estados Unidos. De modo que esa es la situación que ustedes tienen por delante. Aparte de la especulación teológica, que a mí no me interesa, sí que quiero centrarme en estos aspectos prácticos. La batalla con la Iglesia Católica no ha terminado, está tomando aliento, y más vale que conozcan ustedes bien sus Biblias, porque la espada para mantenerse en la lucha por la fe es la palabra de Dios. Y ahora